Seguimos adorando a nuestro Señor. Vamos a buscar Tito, capítulo 2, versículo 15. También quería recordarles que el próximo domingo empezamos clases de membresía. Después del culto, clases de membresía. Así que todos aquellos que están interesados en ser miembros de la iglesia, entonces se quedan después del culto para tener esa primera clase. El domingo que viene vamos a estar hablando más que todo, para que tengan una idea, de la membresía, su base bíblica, su importancia en la iglesia, también un poco de historia de la iglesia bautista y también la importancia de la confesión. Importancia de la confesión en la iglesia. Vamos a estar viendo esos tres temas, básicamente. Así que están invitados y animados a que pertenezcan a la iglesia. Vamos a ver hoy, en esta enseñanza, Tito capítulo 2, versículo 15, pero también vamos a ver el versículo 1 del capítulo 3. Versículo 1 del capítulo 3. Vamos a ver dos versículos entonces. Versículo 15 del capítulo 2, que es el último versículo, y el versículo 1 del capítulo 3. Tito 2:15 y Tito 3:1. Recuerda que estamos en esta serie de predicación sobre el ordenamiento de la iglesia. El ordenamiento de la iglesia. Después que terminemos el capítulo, la carta de Pablo a Tito, seguimos con la segunda carta de Pablo a Timoteo. Esto habla, dice el versículo 15, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Y dice el versículo 1 del capítulo 3, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. El título de la enseñanza es Las autoridades y la sana doctrina. Las autoridades y la sana doctrina. Como la mayoría sabe, el libro de los jueces trata un periodo específico del pueblo de Israel, ¿se acuerdan? El libro de los jueces. Cuando usted piensa en el libro de los jueces, piensa entonces en un periodo específico del pueblo de Israel, cuando no había rey, inclusive. En el pueblo de Israel no tenían rey. Ese es el periodo del libro de los jueces. Ahora, ¿se acuerdan cuál es ahí de ese libro? ¿Cuál es la frase característica de esa época? ¿Cómo se resume? ¿Cómo el escritor de jueces describe en una frase cómo era la época en esos días? ¿O cómo era en esos días el territorio de Israel y sus habitantes? ¿Se acuerdan de esa frase? La frase es, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Se acuerdan? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, visualice usted ahí donde está sentado. Visualice un lugar, una comunidad, donde cada uno hace lo que bien le parece. Donde cada uno hace lo que bien le parece. ¿Suena bien? ¿No es así? Desde nuestra perspectiva moderna en la que nosotros vivimos hoy día, en esta sociedad en la que está y cómo se desenvuelve, esta expresión, cada uno hace lo que bien le parece, parece apuntar a
libertad individual. ¿Y quién no quiere libertad? ¿Quién no quiere vivir la libertad? Suena como una comunidad donde cada persona tiene libertad de vivir según su conciencia, sin imposiciones externas. En estos tiempos modernos, donde se exalta la autodeterminación y la independencia, esto podría sonar como una sociedad ideal, sin opresión, sin leyes restrictivas, sin autoridad que limite nuestras decisiones. ¡Qué felicidad! Ahora, por otro lado, piense en esto también. Piense en esto también. Una de nuestras tendencias como seres humanos, que no podemos evitar, nuestra naturaleza humana no puede evitar, es que nos encanta mandar. Nos encanta tener el poder. Nos encanta eso. Nos gusta tener a otros bajo nuestra autoridad. Pero esa es una situación difícil. ¿Por qué es una situación difícil? Porque a ninguno le gusta estar bajo la autoridad de otro. A ninguno de nosotros nos gusta, nuestra tendencia no es gustarnos a estar bajo la autoridad de los demás. Y esa es una situación difícil que cada día nos lleva a tener conflictos los unos con los demás. Queremos que se haga nuestra voluntad, pero no queremos que la voluntad de otros se imponga sobre nosotros. Eso crea inevitablemente, entonces, conflictos constantes. Así que una comunidad donde cada uno hace lo que bien le parece, entonces, temprano o tarde, llevará a el caos. Este deseo de autoridad, este deseo de tener autoridad sobre los demás, se manifiesta de muchas maneras en nosotros. En el trabajo, lo podemos ver en la lucha por ascensos y puestos de liderazgo. También en la familia puede manifestarse o se manifiesta en discusiones sobre quién tiene la razón o quién debe tomar las decisiones. Incluso en las relaciones de amistad también se puede manifestar esta lucha por la autoridad. Puede haber una competencia sobre quién tiene más influencia. Ahora, también esta resistencia innata hacia la autoridad, esta resistencia de nosotros innata hacia la autoridad, también se puede manifestar de muchas maneras. Las cuestionamos, buscamos sus fallas en las autoridades. Algunas veces puede que sea un mecanismo para protegernos de la corrupción, pero normalmente es simplemente porque somos rebeldes por naturaleza, inconformes con lo establecido. Esta resistencia a la autoridad la vemos desde temprano. La experimentamos nosotros desde temprano, desde que somos niños, cuando desafiamos la autoridad de nuestros padres. También en los empleados, como vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que critican a sus jefes. O en los ciudadanos, como vamos a ver más adelante, que protestan contra sus gobiernos. Pero ¿dónde comenzó esta resistencia innata? ¿Usted sabe dónde comenzó? Esta resistencia innata a la autoridad. Desde el momento de la creación, Dios estableció un principio fundamental. La autoridad es en sí misma buena. ¿Por qué? Porque su origen está en Dios. El origen de la autoridad está en Dios, por eso es buena. En el jardín del Edén vemos la primera manifestación de la autoridad divina, no como opresión, sino como una estructura protectora y que ordena. Allá en Génesis 1:28, donde dice que Dios los bendijo, o sea, a Adán y a Eva, sean fecundos, multiplíquense
llenen la tierra y sométenla, ejerzan dominio sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Estas palabras nos revelan la indicación de Dios como superior a Adán. Ahí Dios está mostrando a Adán y a Eva que Él es superior a ellos. Pero a la misma vez, fíjense, a la misma vez Dios, que es superior a ellos, que es autoridad sobre ellos, también le da autoridad a ellos para que la ejerzan sobre toda la creación. Pero, como ustedes saben, Adán y Eva demostraron algo que permanece en el corazón humano hasta el día de hoy: la resistencia innata a la autoridad. Más adelante, en Génesis 3:11, Dios le pregunta al hombre: ¿has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Que yo te mandé que no comieras. Y más adelante también a la mujer le pregunta, versículo 13, entonces el Señor dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Implicando que no debería hacerlo porque era una orden de Dios, quien es autoridad sobre ellos. No simplemente fue un desacuerdo allí de opiniones, no fue solamente eso. Fue una rebelión contra la autoridad misma de Dios. Adán y Eva cuestionaron su sabiduría, la sabiduría de Dios, y prefirieron ellos mismos decidir y no que Dios decidiera por ellos. ¿Qué pasa entonces, hermanos y hermanas, cuando en la iglesia cada uno hace lo que quiere? ¿Qué pasaría? O como cristianos en la sociedad que ignoramos las leyes. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedería? El resultado sería división en la iglesia, confusión, o en la sociedad inclusive un mal testimonio de lo que decimos ser como pueblo del Señor. Y es por eso, hermanos y hermanas, que las palabras de Pablo a Tito entonces cobran aquí sentido, cobran tanta fuerza. Cuando él dice, habla estas cosas, exhorta y reprende con toda autoridad. Y más adelante, en el versículo 1, capítulo 3, dice: recuérdales que sean sujetos a los gobernantes y a autoridades obedientes. Pablo no está aquí proponiendo un sistema legalista, sino llamándonos a vivir el evangelio en un mundo que nació en desobediencia y continúa en desobediencia. Porque una implicación de ser salvos del pecado es que el Señor nos restaura a una vida bajo autoridad por amor a Él y después también los unos de los otros o por los otros. Hoy entonces, hermanos y hermanas, no solamente vamos a hablar de obediencia, sino de gracia, por supuesto, la gracia que transforma un corazón rebelde en un corazón dispuesto a someterse contra todo, no por miedo, sino en fe y por amor. Qué bueno entonces es que Dios, esto es lo que ha hecho Dios por nosotros, esto es el evangelio. Dios en su gracia no nos deja en el caos. Él establece autoridades para nuestro bien y nos llama a vivir nuestra fe de una manera que refleje su orden y su amor. El propósito de la sana doctrina es solo que creamos verdades correctas. ¿Ese es el propósito final de la sana doctrina? ¿Que solamente creamos verdades correctas? Por supuesto que no, sino que vivamos de manera que reflejemos la voluntad del Señor, incluyendo hoy la obediencia a las autoridades. Entonces, por eso Pablo dice otra vez, versículo 15, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Esto habla, le dice aquí Pablo a Tito. Esto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Se refiere a las instrucciones previas, ¿no? Versículo 1 al 11. Es decir, a las exhortaciones de sana doctrina para cada grupo. ¿Se acuerdan? Para los ancianos, las ancianas, las jóvenes, los jóvenes. Esto es eso. Esto. Hermanos, y cada vez que se me presente la oportunidad
voy a hacer hincapié como lo he hecho en otras ocasiones. Ni Tito, ni nosotros hoy día, los pastores, tenemos que estar inventando qué decir. Ni estar inventando qué enseñar. Ni estar buscando nuevas revelaciones. Es verdad que en la Biblia hay pasajes más difíciles que otros, eso es verdad. Pero la Biblia no está escrita para en un lenguaje en que hay que descifrar cosas ocultas que solamente algunos pueden conocer y saber, ¿no? Todo lo que tenemos que decir y enseñar está claramente allí en su palabra, de manera general. La Biblia no está escrita en códigos o en un lenguaje subliminal que solo algunos pueden descifrar y revelar. En la Biblia están claramente los temas con los que tenemos que, los pastores, exhortar y reprender. Ahí están. Ahí están. No tenemos que buscar más nada. Debemos exhortar, es animar, es decir, otra vez, aquí están los temas con los que los pastores debemos animar a la congregación. Ahí están. Y animar aquí implica un sentido de urgencia. Urgencia. Buscando una respuesta inmediata de los oyentes, o sea, de la iglesia, a la enseñanza que se está explicando o que se explicó. Exhortar, reprender o convencer de error. Reprender. La enseñanza de la sana doctrina implica confrontar el pecado o las falsas enseñanzas que está aquí Pablo y Tito confrontando. Por supuesto, buscando la restauración. Y dice que con toda autoridad, y aquí quiero detenerme unos minutos. Con toda autoridad, dice, con toda autoridad. Pablo aquí está enfatizando la autoridad que Tito posee para impartir enseñanzas sobre la conducta apropiada y los principios de una vida recta. Tito, dice Pablo, tiene esa autoridad de enseñarle estos temas a la iglesia. Tiene esa autoridad. Ahora, esta autoridad no es, y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, esta autoridad que Tito tiene, que dice Pablo que Tito tiene, no es para que Tito tenga una posición de poder sobre los demás de manera caprichosa, sino que es una responsabilidad. Una responsabilidad. No es una posición de poder, es una responsabilidad que le ha sido conferida divinamente a Tito y a nosotros hoy día con un propósito específico. ¿Cuál? Guiar y edificar. No mi empresa, sino la iglesia del Señor. Podemos comparar esta delegación de autoridad con lo que observamos en el ámbito empresarial. Cuando un empleado es ascendido a una posición de supervisión, ustedes saben, se le delega la facultad de dirigir un equipo y de asegurar la correcta ejecución de un trabajo. Esta delegación implica no solo la autoridad de dar órdenes, sino también la obligación de velar por el bienestar del equipo y por el cumplimiento de los objetivos ¿de quién? Del dueño de la empresa. No del empleado supervisor, sino por los objetivos del dueño de la empresa. Del mismo modo, la autoridad que se le ha delegado a los pastores no es para beneficio personal, sino para el servicio de la iglesia. Nuestro rol de líderes es instruir a los creyentes en la doctrina sana y en la práctica de la piedad, asegurando que la iglesia se mantenga en la fe y en el testimonio cristiano. Esa es la autoridad que tenemos. Para eso es la autoridad que tenemos. Continuando con la autoridad de Tito, Pablo dice allí que nadie te menosprecie. Que nadie te menosprecie. Y Tito debe actuar de manera que no permita
que otros cuestionen su autoridad, igual nosotros hoy día. Y, probablemente refiriéndose primeramente a los más ancianos que Tito ahí en la iglesia y también a los falsos maestros que habían allí o que estaban introduciéndose allí en la iglesia. También, al mismo tiempo, implica que la iglesia debe aceptar la autoridad, debe sujetarse a la autoridad de manera justa que tiene Tito. Tito y los otros pastores, desde entonces y hoy día también nosotros, debemos ser dignos de ejercer esa autoridad. Otra vez, no es una autoridad impuesta caprichosamente sobre la iglesia. No. Porque la iglesia puede y debe rechazar la autoridad del pastor cuando su vida y doctrina no concuerdan, por ejemplo. La iglesia puede y debe rechazar esa autoridad. Cuando también, por ejemplo, es evidente que no ha dedicado ningún esfuerzo o trabajo a la preparación de su obra. O 3, cuando cambie la doctrina por la popularidad o el dinero. La iglesia puede y debe rechazar esa autoridad. Hay versículos que enseñan, usted sabe, sobre el respeto a los pastores. Pero los pastores no debemos manipular la congregación distorsionando esos versículos para exigir obediencia ilimitada y pleitesía. No. La verdadera autoridad se gana con humildad, servicio y amor genuino. Ahora, también hay que mencionar que la autoridad del pastor precisamente es una autoridad limitada. Limitada. El pastor está bajo la autoridad de la palabra de Dios. No sobre ella. Su autoridad, nuestra autoridad está limitada por lo que la Biblia enseña. Nosotros no podemos mandar lo que la Biblia prohíbe y no podemos prohibir lo que la Biblia manda. Por ejemplo, es verdad que esta autoridad se nos da para enseñar y debemos impartir con claridad y fidelidad lo que la Biblia, con palabra inspirada de Dios, establece, por ejemplo, con respecto a los principios del uso del dinero. Los pastores debemos dar esa enseñanza, enseñar eso a los miembros de la iglesia, cómo usar el dinero según la Biblia. Esto incluye temas como la generosidad, el ahorro, la inversión, la administración de deudas y la perspectiva cristiana sobre la riqueza y la pobreza. Los pastores tenemos esa autoridad. Sin embargo, esta autoridad se limita estrictamente precisamente a la instrucción bíblica y a la guía y consejo espiritual. Es decir, el pastor tiene autoridad para enseñar, guiar, aconsejar, pero el pastor no tiene la autoridad de decidir cuántas prendas de vestir debe adquirir un miembro de la congregación al mes. No. Ni podemos establecer límites específicos sobre gastos personales de cada uno que contravengan directamente los principios bíblicos explícitos. Nuestra autoridad se limita a equiparlos a ustedes. Solamente a eso, a equiparlos con el conocimiento de las Escrituras para que ustedes mismos tomen decisiones responsables y piadosas en su vida económica, siempre bajo la dirección del Espíritu Santo y su propia conciencia. Si nosotros excedemos este límite, eso sería una característica no de una iglesia sana, sino de una secta. Seríamos entonces. Cuando el pastor decide qué ropa ponerse, al menos en la iglesia. Ahora, hermanos y hermanas, si los pastores no damos causa grave para que se desprecie nuestra autoridad,
Entonces los miembros de la iglesia deben sujetarse de manera justa a esa autoridad. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Esta palabra de Pablo implica que la congregación debe aceptar esta autoridad, que nadie menosprecie tu autoridad. La congregación debe aceptar esta autoridad y someterse a ella. Si el pastor se dedica a enseñar, a guiar a la iglesia sobre cómo fomentar y fortalecer la verdadera religión, la participación entonces de los miembros es importante. Sí, es importante. Participar, agregarse, sumarse, cooperar. Esto implica no solamente escuchar y aprender las enseñanzas, sino también apoyar activamente las propuestas y esfuerzos de los pastores. El apoyo puede manifestarse de diversas maneras, participando en las actividades o programas que los pastores organicen, sirviendo con sus talentos en las iniciativas para la iglesia, difundiendo el mensaje de fe a otros o también implica contribuyendo económicamente para sostener los proyectos ministeriales. Así es como se sujeta la iglesia. Obedece, está bajo la autoridad. Al final, la colaboración activa de la iglesia con el pastor es la fuerza que permite que el ministerio alcance, que la iglesia y lo que hace alcance su máximo potencial. Cumpliendo así todos juntos nuestra misión divina de construir el cuerpo de Cristo y anunciar el evangelio. La congregación debe aceptar también, por ejemplo, la autoridad, o una de las formas de que la congregación acepte la autoridad pastoral que Dios ha establecido, y es concreta y significativa, es hacerlo atendiendo con diligencia la palabra predicada por los pastores. Atendiendo con diligencia la palabra predicada por los pastores. No se trata simplemente de estar presente en el culto, sino de inclinar el corazón, de prestar atención activa, de escuchar, no como quien oye un mensaje más entre tanto, sino como quien recibe la dirección de Dios a través de las autoridades que Él estableció en la iglesia. Una forma de verdadera sumisión a la autoridad pastoral no se mide solo por el respeto externo o el trato cordial hacia los pastores, sino valorando también sus amonestaciones, aun cuando los confronta a ustedes, acogiendo los consejos del pastor, aunque vayan en contra de sus deseos. Y sometiendo el entendimiento y voluntad a la verdad que se proclama. Porque otra vez, la autoridad del pastor no reside en su persona ni en su carisma, sino en la fidelidad con que anuncia la verdad de Dios. Ahora, hermano, hermana, piense en cómo usted reacciona cuando su pastor le enseña o lo corrige. ¿Cómo usted reacciona? ¿Lo ve como alguien que Dios ha puesto para guiarlo, como Tito en Creta? ¿O usted lo ve y lo resiste su autoridad? Ese pastor no me va a mandar a mí. Otra pregunta más importante. ¿Está usted orando por el pastor? Ahora, un pastor llamado Herman Bavinck dijo así: la iglesia y el Estado tienen esferas separadas. La iglesia y el Estado tienen esferas separadas, pero ambas están bajo la soberanía de Dios. Ambas esferas, la iglesia y el Estado, o sea, el gobierno, ambas esferas, aunque estén separadas,
Las dos están bajo la soberanía de Dios. Así que como ambas están bajo la soberanía de Dios, en ambos lados Él ha puesto las autoridades. Entonces, no tiene sentido, hermanos y hermanas, obedecer aquí adentro si allá afuera vivimos en desacato a las autoridades que también Dios ha puesto. Pablo entonces aquí conecta, y nosotros también conectamos ambas esferas, enseñando que nuestra obediencia cívica también es un testimonio fiel de nuestra sumisión a nuestro Señor. Por eso entonces dice el versículo 1 del capítulo 3, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Las enseñanzas prácticas, hermanos, del Evangelio no se quedaron en el capítulo anterior, ni tampoco los motivos que impulsan a los creyentes hacia la piedad, ¿no? En este versículo también está impulsado por la misma piedad, por el mismo Evangelio, por la misma gracia. Ahora, teniendo rápidamente un contexto de la situación allí en Grecia, tenemos que decir que la isla de Creta, como ustedes saben, cuando Pablo escribió, está bajo el Imperio Romano. Pero no siempre fue así. No siempre fue así. Antes, según los historiadores, dice que antes de que el Imperio Romano llegara, dice que la isla de Creta estaba dividida en muchas ciudades-estado. Tenga eso presente. Muchas ciudades-estado. Cada una con su propio gobierno. Estas ciudades a menudo peleaban entre sí y la piratería era un problema constante. Estas ciudades tenían gobiernos locales liderados por élites y la falta de unidad reflejaba un trasfondo de desorden. Es así como llegó entonces el Imperio Romano a dominar la isla de Creta. Ahora había un solo gobierno, una sola autoridad. El contexto histórico entonces de esta sociedad propensa es una sociedad propensa al caos. Esto entonces hace que las palabras de Pablo otra vez tengan sentido. Sométanse a las autoridades. Cristianos en Creta, cretenses, sométanse a las autoridades. Pablo nos dice que los creyentes, por nuestra fe, debemos reflejar en nuestro comportamiento hacia las autoridades civiles obediencia, disposición a hacer buenas obras, que son nuestro testimonio poderoso del Evangelio, para proclamar el Evangelio. Ahora, como ustedes saben, no solamente Creta, también Panamá, aquí donde vivimos, Panamá no es ajena a las protestas, a la desobediencia, al caos, a las manifestaciones dirigidas por diferentes tipos de grupos u organizaciones para el gobierno, hacia el gobierno. Durante estos últimos años, usted sabe, si ha visto las noticias, hemos sido testigos de protestas, duras protestas. Y más allá de si son legales o no, o si tienen un buen fin o no, han generado consecuencias devastadoras para la nación. Pérdidas económicas, usted ha oído las noticias. Pérdidas económicas que ascienden a cientos de miles de dólares, daños considerables al patrimonio privado, la eliminación masiva de fuentes de empleo, lesiones físicas a ciudadanos y otras repercusiones, consecuencias que continúan afectando nuestra nación. Entonces, en un mundo en un Panamá donde muchos desconfían de las autoridades, nosotros los cristianos somos llamados a marcar la diferencia, a mostrar respeto y compromiso por el bien común. Pablo dice ahí sujetos, obedientes a las autoridades. Esta palabra sujeto, ya usted sabe lo que significa esta palabra sujeto, ¿no?
Denota obediencia que se alinea al orden divino. Es la misma palabra para la sujeción de las esposas a los esposos, para la sujeción de los empleados a los jefes. Es la misma palabra. La sujeción ahora de los ciudadanos hacia las autoridades. Otra vez, y también recordando que esta lealtad hacia las autoridades tiene un límite también. No es ilimitada. La lealtad suprema de todo creyente es, primeramente, ¿a quién? Hacia Dios y su palabra. Ninguna autoridad humana, sea esposo, empleador, o pastor o gobernante, tiene el derecho de exigir algo que contradiga la ley del Señor. Y tenemos, con respecto a esto último específico, tenemos un ejemplo en los apóstoles, ¿se acuerdan? Cuando allá en Hechos 5 se les prohibió que predicaran la palabra y los encarcelaron, se les prohibió que predicaran la palabra, que ellos dijeron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Nuestra prioridad debe ser siempre la obediencia a Dios primeramente, aunque esto implique enfrentar las consecuencias. Primero Dios y su ley. Los cristianos estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesús primeramente en cuanto al trato y nuestras responsabilidades ante las autoridades terrenales. Jesús dijo: den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En pocas palabras, los cristianos, haciendo un resumen, los cristianos debemos relacionarnos con el gobierno de tres maneras claras, que ya sabemos: orando por nuestros gobernantes, respetando las leyes que mantienen el orden y trabajando por la paz de nuestra comunidad. Trabajando por la paz de nuestra comunidad. Con respecto a las protestas, hermanos y hermanas, la participación en protestas es una decisión personal, sujeta a la conciencia de cada individuo, porque hay protestas de todo tipo. Sin embargo, lo que no nos está permitido a nosotros como cristianos por el Evangelio, no se nos está permitido incurrir en acciones que propicien el caos social, la destrucción de la propiedad ajena o la restricción de las libertades individuales de los demás. No podemos hacer eso. Tenemos que aprender a distinguir entre la expresión genuina de una opinión y aquellos actos que violan el orden que Dios no quiere que violemos. Procurar la paz, debemos hacerlo nosotros, procurar la paz, pero procurar la paz no significa que debamos aislarnos de las noticias o que ignoremos los acontecimientos políticos. Debemos estar informados sobre eso. Tampoco significa abstenerse de votar o expresar opiniones, porque como ciudadanos es nuestro derecho y nuestra responsabilidad. Nuestra participación debe ser para servir a Dios y al prójimo, no para confrontar. Recuerden lo que dice Romanos 13:1, versículo 1 al 4. Y precisamente es el imperio romano, hermanos. Un imperio que no, en nuestra sociedad hay líderes, presidentes que dicen creer en el Dios de nosotros. Pero esto aquí de la Biblia no. Eran imperios anti-Dios, anticristianos. Y fíjese lo que Pablo dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Versículo 2. Por tanto, el que resiste a la autoridad, fíjense, no se trata de que yo voté por él, yo no voté por él, el que no me gusta, ese sí me gusta. Dice Pablo: el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos.
Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro, un servidor de Dios, para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano el gobierno, las autoridades son aprobados por Dios para castigar. Llevan la espada para castigar. Dios le ha delegado ese poder al gobierno que castigue lo malo, el mal. Pues es ministro de Dios, servidor de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Eso significa, hermanos, cuando respetamos a las autoridades terrenales, estamos reconociendo que Dios está en control de todo. Nuestra obediencia a las leyes justas es nuestra obediencia a las leyes justas. Cuando obedecemos a las autoridades que Dios ha permitido, eso habla de que servimos a un Dios de orden, no de caos, de orden. Esa es es una forma de nuestra predicación en acción. La pregunta no es si las autoridades son perfectas. Esa no es la pregunta. Que no lo son, no son perfectas. La pregunta es si Dios es soberano, que sí lo es. Está orando, hermano, hermana, está orando regularmente por las autoridades del país. ¿Está usted? Así comienza un buen ciudadano, ¿no? A orar por las autoridades de su país, pidiendo que Dios lo guíe a promover la justicia y la paz. Antes de terminar, dice Apocalipsis 11:15, dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Dice aquí que un día, hermanos, el mundo será el reino de nuestro Señor. Y Él reinará por los siglos de los siglos. El mundo entero, todos los reinos humanos, sistemas y potestades pasarán completamente bajo la soberanía absoluta, visible de Cristo. Ya no habrá más poderes rivales ni parcialidades religiosas o políticas, sino solo un gobierno universal y eterno, el de Cristo. Su reinado será directo e ininterrumpido, sin intermediarios terrenales necesitando gobernar en su lugar. Cesarán las disputas políticas, religiosas, futuras, porque la perfecta justicia y sabiduría de Cristo será plenamente efectivas. La humanidad y la creación estarán en perfecta armonía bajo el señorío único de nuestro Señor. En el reino futuro, la obediencia a Dios será perfecta porque estará motivada por amor completo y conocimiento pleno. Ahora, mientras vivamos en este mundo, hermanos, mientras estemos aquí viviendo hoy día, mientras estemos aquí en la tierra, tendremos autoridades humanas, gobiernos civiles y estructuras eclesiásticas que con variadas limitaciones y pecaminosidad anticipan el reino de nuestro Señor. Las autoridades, ya sea eclesiales o terrenales, cívicas, civiles, anticipan de manera imperfecta el gobierno de nuestro Señor perfecto. Porque allá no habrá pecado ni corrupción que distorsione la autoridad ni la sumisión. Este futuro glorioso debe impactar nuestra vida real, hoy, aquí.
Esta verdad nos motiva a vivir en fidelidad y santidad, preparándonos para el reino de Cristo en nuestros corazones y en la historia futura. Esta gran verdad nos da esperanza y consuelo ante las injusticias actuales, recordándonos que el Rey justo reinará eternamente. Esto debe animarnos a vivir con esperanza, fidelidad, reverencia, reconociendo su soberanía y preparándonos para ese glorioso reino que transformará todo. Hermano, hermana, te está preparando tu obediencia actual. Te está preparando tu obediencia actual en la iglesia y en la sociedad a vivir bajo el reinado eterno de Cristo. Te está preparando tu obediencia actual en la iglesia, en la sociedad, para vivir bajo el reinado de nuestro Señor Jesús eterno. Seguro, hermanos, hermanas, que el Espíritu Santo nos da la gracia, nos la ha dado y nos la seguirá dando para vencer la resistencia en nuestros corazones y vivir como ciudadanos del reino de Dios, obedientes tanto a las autoridades celestiales como terrenales. Oremos. Señor, tu palabra nos enseña que las autoridades existentes han sido designadas por tu voluntad. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón humilde para respetar y obedecer a las autoridades que has puesto sobre nosotros. Ayúdanos a ver más allá de las imperfecciones humanas y reconocer tu soberanía actuando a través de los gobiernos terrenales. Que nuestra obediencia a las autoridades sea una demostración práctica de que servimos al Dios de orden y que sea un testimonio de que te esperamos a ti, nuestro Señor, y a tu reino de justicia eterna. Amén.